Hola mis amigos, bienvenidos al primer episodio especial de este podcast, Genios y Gigantes, Biografías en Podcast. Hoy, 17 de agosto, aniversario del fallecimiento del general San Martín, vamos a recordar, como ya habíamos adelantado un poquito en el episodio 6, la faceta militar de este gigante de la historia americana. Su formación, su carrera en el ejército español y finalmente su gesta libertadora que dio forma a las independencias de Argentina, Chile y Perú hasta su encuentro con otro gigante, Simón Bolívar, quien continuó la campaña desde el norte de Sudamérica. Espero que lo disfruten, es una óptica distinta a la que venimos acostumbrados, pero a quienes nos gusta la historia militar va a ayudar a comprender mejor la imagen de este prócer gigante. Este héroe americano que antes de volverse su enemigo era también un héroe español. Si ustedes están listos, arranquemos. José de San Martín ingresó al ejército español en el regimiento de Murcia con 11 años de edad y tuvo un ascenso meteórico. Con 15 años ya fue ascendido a subteniente segundo por sus acciones en las luchas contra los franceses. En los 2 años siguientes ascendería a subteniente primero y luego a teniente segundo. Y en la Navidad de 1802 es ascendido a ayudante segundo. Pero antes de esto, en 1801, San Martín tendría su primera experiencia cercana a la muerte, en acción. Alcanzando a sus fuerzas, cabalgando y cargado de dinero para pagar los salarios de los soldados en Salamanca, en una zona boscosa, fue interceptado por 4 bandidos, que le pidieron que entregara su maleta. El joven teniente, en lugar de entregarse, desenvainó su sable. Los atacantes lo hirieron en el pecho y se cayó del caballo. Convencidos de su muerte, los ladrones tomaron la valija y huyeron. Horas después, cuando San Martín ya estaba inconsciente, entregado a su muerte, pasó por allí el general español Francisco Negrete, quien lo llevó a un convento donde fue tratado. Este incidente implicó para el joven teniente una investigación de la corona, hasta que el rey Carlos IV decidió perdonarlo por la pérdida del dinero, reconociendo su valor. En 1804 recibiría su ascenso al grado de capitán. En los años siguientes combatiría a los portugueses en la Guerra de las Naranjas y a los británicos en Gibraltar y Cádiz. Pero sin duda su más importante época dentro del ejército español fue durante las invasiones del personaje que tratamos en el capítulo anterior, sí, Napoleón Bonaparte, desde 1808, y el derrocamiento del rey Fernando VII. Allí participó en las guerras de liberación española, en las primeras guerras civiles de independencia española. Sirviendo a la Junta de Sevilla, San Martín sirvió como ayudante primero en un regimiento de voluntarios y también trabajó un año en la fragata Dorotea. El 23 de junio de 1808, San Martín destacaría en el combate de Arjonilla. En él, como ayudante del general, atacó un destacamento francés superior en número, con 20 unidades de caballería y un poquito de infantería, logrando capturar y matar a varios enemigos. En ese combate, por segunda vez, estuvimos a punto de perder al que sería el padre de la patria. En la lucha, el caballo de San Martín cayó, tirando al jinete. El héroe de esta historia sería un soldado de los húsares de Olivenza, Juan de Dios, quien salvó a su capitán a punto de ser atravesado por el sable de un francés. Le cedió su caballo y continuó repartiendo sablazos a pie. Juan de Dios sobreviviría a la batalla. Por su actuación contra los franceses, San Martín fue ascendido a capitán del regimiento de Borbón. Un mes más tarde, San Martín sería parte de la primera gran victoria española contra el ejército de Napoleón, la batalla de Bailén, que permitió la liberación de Madrid. Tras esa batalla, fue ascendido al rango de teniente coronel y recibió la medalla de oro a los héroes de Bailén. Su último combate bajo bandera española sería en mayo de 1811. Los españoles, aliados con ingleses, portugueses y alemanes, se enfrentaron a los franceses en Albuera. El comandante de las fuerzas aliadas era nada más ni nada menos que William Carr Beresford, quien había sido comandante de las fuerzas británicas que desembarcaron en Quilmes y tomaron la ciudad de Buenos Aires
en 1806. Miren nada más las vueltas de la vida de las invasiones inglesas a combatir junto al general San Martín. A pesar de salir victorioso, San Martín resultaría herido en este combate por un oficial de caballería francés. Dejaría el ejército pocos meses después, tras 22 años de servicio, para volver al Río de la Plata y sumarse a la revolución. No estaría mal hoy recordar a Juan de Dios y al general Negrete, esos españoles sin los cuales nuestro excepcional general nunca habría podido dar libertad a su tierra natal. Como vimos anteriormente, en 1812 y tras un paso por Londres, José San Martín regresa a Buenos Aires a bordo de la fragata británica George Canning, que ancló en el puerto de Buenos Aires el 9 de marzo de ese año, 1812, y se pone al servicio del gobierno de las Provincias Unidas, en ese entonces a cargo del primer triunvirato. Junto con él llegaron Francisco Vera, José Sapiola, Francisco Chilavert, Carlos María de Alvear, Antonio Arellano y el barón de Olenberg, todos ellos militares que se sumaron a la causa patriótica. El 16 de marzo de 1812, el triunvirato le reconoce a San Martín su título de teniente coronel de caballería y lo nombran comandante del escuadrón de granaderos a caballo, cuerpo que el propio San Martín se iba a ocupar de formar y de entrenar en las modernas tácticas de lucha que aprendió combatiendo contra los franceses. Hoy este regimiento, que forma parte de la Guardia de Honor Presidencial, lleva su nombre. Originalmente, el cuerpo se formó por 4 escuadrones de 3 compañías cada uno, y fue integrado por voluntarios elegidos de manera muy estricta según parámetros de conducta y de personalidad. El 8 de octubre de ese año, los propios granaderos, bajo las órdenes de su teniente coronel y sumándose a los batallones cívicos de Ortiz de Ocampo y a los integrantes de la Logia Lautaro, provocarían la caída del primer triunvirato y su reemplazo por otro gobierno más afín a las ideas de la revolución, sin dar un solo disparo. El bautismo de fuego de los granaderos y la primera batalla de San Martín en América llegaría el 3 de febrero de 1813. La misión del cuerpo era la protección del Paraná frente a las fuerzas españolas que cruzaban desde la banda oriental, o sea, desde el Uruguay. Así, las fuerzas patriotas se organizaron en el convento de San Carlos, en San Lorenzo, actual provincia de Santa Fe. San Martín, al mando de 125 granaderos y 50 milicianos, de los cuales ni siquiera tenían todos una espada, atacó de manera sorpresiva a la tropa de aproximadamente 300 españoles y 2 cañones. Saliendo del convento y en una maniobra de pinza, atacaron en 2 columnas, una comandada por San Martín y la otra por Justo Bermúdez y por Manuel Díaz Vélez, que ambos murieron como resultado de la batalla. En medio de la lucha, una bala de los cañones españoles mató al caballo de San Martín, que cayó y atrapó la pierna del coronel. En la caída se dislocó el brazo derecho y apenas logró esquivar un hachazo que le dejó una cicatriz de por vida en el cachete. Un granadero, de apellido Baigorria, mató al español que estaba por liquidar a su comandante, mientras que Juan Bautista Cabral, un soldado correntino de origen afroindígena, sacaba a San Martín del apuro, cuando fue atravesado por 2 impactos de bayonetas en la espalda. Cabral, contrario a lo que mucha gente cree, no murió en batalla, sino momento después en el convento de San Carlos. Al ser herido, gritó: «¡Viva la patria! Muero contento por haber batido a los enemigos». El soldado Cabral sería ascendido post-mortem al grado de sargento con el que hoy lo conocemos. El combate no duró más de 15 minutos y acabó con la huida española, dejando armamento, heridos y muertos detrás. Las bajas españolas se estiman en 40 muertos y 14 heridos y prisioneros, frente a 14 muertos nada más del ejército argentino. Tras su victoria en San Lorenzo y las derrotas de Manuel Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, el segundo triunvirato reemplazó a Belgrano, quien nunca fue un militar con experiencia,
en el cargo de general del Ejército del Norte por José de San Martín. El creador de la bandera y el libertador se encontraron en la posta de Yatasto, en Salta, el 17 de enero de 1814, donde se produjo el relevo. Su misión al mando de este nuevo ejército era la reorganización. Este ejército venía derrotado, entonces la decisión de San Martín fue retirarse a Tucumán, se refugiaron en una fortaleza en construcción y se dedicaron a reforzarse y a adiestrar a las nuevas tropas. Al mando de este ejército es que San Martín toma la idea de que la única forma de llegar a Lima, la capital del poder español en Sudamérica, iba a ser cruzar la cordillera y viajar a través del Pacífico. Dejó entonces la defensa del norte de nuestro país en manos del general Francisco Fernández de la Cruz y de las tropas guerrilleras gauchas del general Martín Miguel de Güemes. Se retiró primero a Córdoba a curarse de una úlcera estomacal y luego comenzaría su estancia en Mendoza al ser designado gobernador de Cuyo. Al poco tiempo de llegar, se da el conocido desastre de Rancagua, donde Chile pierde la independencia que hacía poco estaba empezando a conseguir y vuelve a manos españolas. El plan original, que daba por hecho el paso por un Chile patriota, tenía ahora su primer complicación, un primer paso. San Martín tenía que convertirse en el libertador de Chile. En 1815, y a pesar de la oposición del director supremo, quien era su amigo y testigo de bodas, Carlos María de Alvear, comienza con la organización del Ejército de los Andes. En agosto del año siguiente es designado definitivamente general en jefe de aquel ejército. Reunió en un solo ejército a los refugiados chilenos patriotas, las milicias locales de Cuyo, gran cantidad de voluntarios de su provincia y varios oficiales del Ejército del Norte. También pidió y obtuvo que los batallones del Regimiento de Granaderos a Caballo, que estaban desperdigados entre varios destinos, fueron enviados todos con él a Cuyo. Para financiarse, recibió grandes aportes del directorio de Pueyrredón. Además, pidió contribuciones obligatorias, entre comillas, a los adinerados y comerciantes de Cuyo y confiscó las propiedades de españoles que no apoyaban su causa. Instaló un campamento cerca de Mendoza y allí formó a sus soldados y oficiales. Fabricó armas, por ejemplo sables, fusiles, cañones, municiones, pólvora y uniformes. Tuvo que ocuparse de engordar mulas y caballos y fabricar y colocarles las herraduras también. Para cruzar los cañones, idearon un sistema de poleas y de puentes desmontables y mapearon la cordillera para elegir bien cuáles eran los pasos que iban a usar. Tuvo reuniones con caciques mapuches y les pidió permiso para invadir Chile a través de sus tierras. El 12 de enero de 1817 empezó el cruce de los Andes. El paso sería dividido, con el objetivo de dividir también las tropas enemigas y de intentar que los diferentes grupos revolucionarios vayan sublevando territorios contra los realistas que estaban en Santiago. Las primeras columnas en avanzar serían las asignadas a los pasos de Comecaballos, Guana, Portillo y Planchón, al norte y al sur. El grueso del ejército cruzaría por los pasos de Uspallata, al mando del general Gregorio Las Heras, y Los Patos, con San Martín y O'Higgins. Las dos columnas principales estaban formadas por 3.500 soldados, 100 vaqueanos, 1.000 caballos, 10.000 mulas, de las que llegaron a Chile aproximadamente 4.000, 30 cañones y casi 1.000.000 de cartuchos de fusil, varias toneladas de pólvora y alimentos para todos los hombres y animales para un mes de marcha. El 8 de febrero, con las columnas principales ya reunidas en Chile, San Martín ordenó el avance sobre Chacabuco, donde se encontraron con un jefe realista, Rafael Maroto. La victoria de los rebeldes fue aplastante. 500 muertos y 600 prisioneros españoles, 12 bajas patriotas. El gobernador Casimiro Marcó del Pont huyó hacia el sur, pero fue capturado por el capitán José Félix Aldao. Las fuerzas españolas se retiraron a Talcahuano,
donde fueron reforzadas por tropas enviadas desde el Perú al mando de Mariano Osorio. Las fuerzas rebeldes se reagruparon en Talca, donde juntaron más o menos 8.000 hombres. Allí, el 19 de marzo de 1818, se dio la derrota de Cancha Rayada. El Ejército Unido Libertador de Chile, bajo las órdenes de San Martín, realizaba una maniobra nocturna para evitar un ataque inminente. Los españoles atacaron, encontrando a las fuerzas rebeldes divididas y desorganizadas. La derrota no fue tan grave en términos de bajas, no llegaron a las 500 entre los muertos y los heridos. Pero el peso se vio en la pérdida de cañones y de la posición, y en un cambio enorme en la moral de ambos ejércitos. Pero San Martín no se rindió ante el golpe. En 15 días reacondicionó el ejército para pelear y esperó a Osorio cerca del río Maipo. El 5 de abril se produjo la batalla de Maipú, en la que las fuerzas patriotas obtuvieron una victoria decisiva. La lucha fue cruda. Los rebeldes atacaron por los diferentes frentes en varias oleadas. La defensa se fue reorganizando y resistió de una forma feroz a pesar de las miles de bajas. San Martín, al momento de celebrar la victoria, diría: con dificultad se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido, y jamás se vio una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz. El adversario dejó en el campo de batalla 2.000 cadáveres, cerca de 2.500 prisioneros y todo su armamento y material de guerra. El brigadier O'Higgins, herido en Cancha Rayada, no participó de la batalla, pero se hizo presente una vez finalizada la lucha, montado a su caballo, para abrazar a San Martín y llamarlo Salvador de Chile. 2 años después, el 20 de agosto de 1820, la flota, con la bandera de Chile y bajo el mando de San Martín, salió desde Valparaíso con rumbo al Perú. La campaña libertadora de Perú había comenzado. A bordo iban un estimado de 4.500 hombres, de los cuales 1.600 eran marineros. Se desconoce aquí la proporción de argentinos y chilenos entre ellos. En cuanto a los oficiales de mando, la mayoría eran argentinos. La flota la integraban 8 barcos de guerra y 16 de transporte. Después de casi 20 días, en septiembre, el ejército desembarcó en Paracas, cerca de Pisco, en Perú, forzando a los españoles que esperaban a retroceder. El entonces virrey Pezuela, que tenía casi 20.000 hombres, pero dispersos por todo el virreinato, trató de ganar tiempo negociando con San Martín en Miraflores, sin éxito. El general argentino envió a Juan Antonio Álvarez de Arenales a la ruta de la Sierra a perseguir a las fuerzas españolas y a tratar de incitar rebeliones locales, mientras él volvió a los barcos y movió su ejército a Huacho, donde inició su estrategia para sitiar Lima. El 29 de enero de 1821, el virrey es depuesto por sus generales y en su lugar asume José de la Serna, quien intenta nuevamente negociar con San Martín, sin éxito. Para el Libertador, la única salida era la independencia. Tras varios meses de sitio, San Martín decidió cambiar su estrategia. Envió hombres al mando del general Guillermo Miller a la costa sur y otros al mando de Arenales a la sierra. Él se trasladó a Ancón, achicando el círculo y aumentando la presión sobre Lima. En simultáneo se retomaron las negociaciones, nuevamente sin éxito. El punto de quiebre no tardó en llegar, y este fue el cambio de bando del regimiento de Numancia, una de las más importantes fuerzas del virrey, formada por soldados de las actuales Venezuela y Colombia. Con su ejército diezmado y sin moral, el virrey de la Serna abandonó Lima el 5 de julio de 1821. El 28 de ese mismo mes, San Martín declara públicamente la independencia del Perú. Un año después, en Guayaquil, una provincia independiente hasta ese momento, parte del extinto Virreinato del Perú, en el actual Ecuador, se da un momento que selló el destino de la libertad de los pueblos sudamericanos. El 26 y 27 de julio de 1822 se unen en una reunión privada dos colosos,
el libertador del sur, José de San Martín, y el libertador del norte, Simón Bolívar. Lo que se habló en esa reunión cara a cara, a puertas cerradas y sin testigos, es un absoluto misterio. Pero la discusión giró en torno a dos ejes: si debía incorporarse o no el actual Ecuador al recientemente independiente Perú o a Colombia, y cómo dar el golpe final a los últimos reductos españoles en Sudamérica, sellando la libertad. Sobre este punto había una idea que era común: la guerra acabaría en Perú. Se discutió también acerca de quién debía comandar este nuevo gran ejército unificado surgido de la unión de los traídos por San Martín y los de Bolívar. El argentino ofreció el mando al venezolano, pero este dijo que nunca podría tener como subordinado a un líder con la capacidad y la calidad de San Martín. Claro estaba que San Martín no contaba con las fuerzas ni con los apoyos suficientes para terminar la guerra contra el Perú. Por eso Bolívar, tras reclutar a 4.000 nuevos soldados, llevó su ejército a Perú y al Alto Perú, actual Bolivia, que se llama así en su honor. 2 años después, la batalla de Ayacucho y el combate de Tumusla pusieron fin a la guerra contra los españoles. Por su parte, San Martín decidió finalmente retirarse a su querida Mendoza, sin llegar a estar presente cuando se dé por culminado este sueño de libertad por el que tanto luchó, pero con el compromiso de ayudar a sostener a esos nacientes países hasta que formaran gobiernos fuertes y estables. Y así, amigos, damos por finalizado este primer episodio especial del podcast Genios y Gigantes. Volvimos a descubrir con más profundidad esa gesta libertadora extraordinaria que veníamos ya sobrevolando un poco en el capítulo 6. En esta fecha tan especial, rememorando un nuevo aniversario del fallecimiento de San Martín, espero hayan disfrutado de esta visión más guerrera y heroica del general. Para quienes llegaron hasta aquí, no se olviden que el próximo sábado, como anticipamos el capítulo anterior, arrancamos con la temporada 2 titulada Villanos, que se va a poner muy interesante, desafiante, controversial e impactante. Síganos en nuestro Instagram geniosygigantes.podcast y por este medio, activando la campanita y dando su valoración al proyecto para que se enteren en el primer momento cuando aparezca un nuevo episodio. Sin mucho más para decirles hoy y muy manija por empezar a compartir la nueva temporada, los saludo. Soy Francisco Zagorda y nos estamos viendo en el próximo Genios y Gigantes. Muchísimas gracias.